Bueno, demos inicio a nuestra sesión de trabajo porque el tiempo apremia. ¿Ok? En la medida en que el resto de compañeros vayan realizando la solicitud, yo les agradezco de pronto si ustedes que les queda más fácil ir observando el celular, me van informando para dar ingreso. Vamos a dar continuidad a nuestra guía de estadística. Les recuerdo que esta sesión se está grabando. Plataforma. Nos restan para poder hacer nuestro primer taller. Y en el día de mañana podamos iniciar con nuestra segunda temática correspondiente a medidas de tendencia central. ¿Ok? Como les veníamos mencionando, la metodología de trabajo, ya ustedes saben que agradezco, la plataforma tiene la opción manito arriba para que ustedes me vayan confirmando que la utilizamos y posteriormente la bajamos cuando ya hayamos realizado la participación. ¿Ok? Entonces, por favor, opción manito arriba si me están escuchando bien y si están observando la pantalla que les está mostrando en este momento lo correspondiente a diagrama de barras. ¿Sí me escucharon bien? Que me confirmen por favor si ya están observando. ¿Me escuchan, por favor? Necesito confirmación. Ok, gracias por la confirmación. Entonces les decía que en la sesión de hoy vamos a completar lo correspondiente a diagramas de barra y diagrama circular. Rápidamente,
Generalmente el diagrama de niveles de venta, de los costos, puede representarme rotación de personal, me puede estar representando las quejas, me puede estar representando las solicitudes, me puede estar representando los pedidos que puedan estar recibiéndose en la organización, ¿cierto? Entonces, a nivel general, los diagramas de barra, al igual que los histogramas, me permiten representar los datos de forma gráfica, de forma visual, cosa que me permita hacer muestran en la parte del eje de las X, nos van a estar entregando las variables, es decir, los valores que toma la variable, y en el eje de las Y me estará representando esas frecuencias o esas repeticiones que encontramos de los datos en mi estudio, ¿cierto? Les decía ayer que la representación más utilizada corresponde a los diagramas de barra de tipo vertical. Digamos, son los más representativos, o digamos que dentro de las representaciones nos permiten evidenciar cómo ha sido el comportamiento de la variable frente a esa población objeto de estudio. De igual manera también lo podemos representar de forma vertical o horizontal, ¿ok? Digamos, existen varios tipos de gráficas, y dependiendo la manera en que yo quiera presentar, o de pronto la manera en que yo quiera mostrar cómo ha sido el comportamiento de los datos, pues buscaré el más apropiado, ¿ok? Les decía, perdón, que a diferencia de los histogramas, en los diagramas de barra, las barras van separadas. En los histogramas sabemos que analizamos la variable de forma global, aquí la analizamos de forma independiente, ¿ok? Entonces cada variable tendrá un análisis pertinente para mirar o analizar cómo ha sido su comportamiento dentro de esa población de estudio. Construimos el histograma como una herramienta de las estadísticas descriptivas y como una herramienta que me ayude a mostrar o a representar los datos. A través de un ejemplo también vamos a representar y vamos a hacer el paso a paso para la construcción de los diagramas de barra, ¿ok? Entonces, porfa, les agradezco me confirmen cuando ya estén evidenciando, ya saben, con la aplicación opción manito arriba, cuando ya estén viendo la hoja en Excel con el ejemplo a trabajar.
Recuerden opción manito arriba para que me confirmen que ya están evidenciando la pantalla. Les recuerdo por favor que me confirmen con la opción manito arriba de que ya están evidenciando la pantalla. No la logro ver, pero Porfa me confirman, pueden abrir el micrófono para que me confirmen que tengo una confirmación. El resto por favor les agradezco. Puedo medir, o han medido más bien, el número de solicitudes representado en las quejas que han recibido durante los años 2020 y 2021. Y esas quejas están representadas en estos valores, ¿cierto? Estos son los datos que me entrega el estudio, en donde midieron el número de solicitudes, en este caso las quejas, los valores que toma esta variable. Entonces, en el estudio vemos que nos aparece que la variable toma valor de 1, valor de 2, valor de 3 y valor de 4, ¿cierto? Recuerden que en este caso, la variable que estamos analizando en este estudio son el número de solicitudes o quejas, ¿ok? Seguidamente, como paso número 2, después de agrupar valores que toma la variable, que recuerden que lo denotamos con esta expresión como x sub i, pasamos a calcular las frecuencias absolutas, que lo denotamos con f sub i, ¿cierto? Y recuerden que las frecuencias absolutas representan el número de repeticiones que tiene cada variable dentro de mi estudio. En este caso, debo analizar cuántas veces se me repite el número 1 dentro de este conjunto de datos. Entonces procedo a contar. Entonces, pongo aquí 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que dentro del conjunto de datos, el número 1, ¿cierto? Cuando la variable toma valor de 1, encuentro 7 veces que me aparece dentro de datos. Seguido, el 2, vamos a cambiar aquí de color. Entonces el número 2, dentro de mi estudio, vamos a 4, 5, el número 3, vamos a cambiar de color también. Lo encontramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 veces encontramos el número 3 dentro de mi estudio. Seguimos, calculamos la frecuencia absoluta para la variable 4 dentro de mi estudio, que en este caso me quedan 2. El total de los datos es contar cuántos datos hay en el estudio. 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4. Quiere decir que n representa al número 20, ¿cierto? De la misma manera revisamos aquí las repeticiones a ver si también nos da 20. 7 y 5, 12. 12 y 6, 18. 18 y 2, 20. También por aquí tenemos que n es igual a 20. De la misma manera, en el paso 2 podemos también agregar nuestro paso número 3, que para este caso es calcular las frecuencias relativas. Recuerden que las frecuencias relativas salen de la fórmula de dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos, es decir, dividir cada valor de cada entre el total de datos. Quiere decir que esta frecuencia sería 7 sobre 20. Aquí pues automáticamente ya me lo está convirtiendo, pero porque está la fórmula en Excel, vamos a rodarla un poquito aquí. Vamos a hacer el proceso para que les quede a ustedes ahí. Voy a repetirlo 2 veces. Para que les quede ahí 7 sobre 20. Y vamos a decir que se... Permítanme que corrija porque el formato, vamos a poner lo que sea texto. Para que no me haga las conversiones o no me aplique ninguna fórmula. Porque el sistema en este caso me entiende que hay una operación de la división. Entonces vamos a cambiar ahí el formato un momentico de estos campos para que no me altere el resultado. Permítanme un segundito, por favor. Aquí hago ya la configuración de la celda. Y ya saben que en la parte de abajo nos va a quedar la división que nos queda de dividir 7 entre 20. Y recuerden que después lo podemos colocar o lo debemos colocar en valor porcentual. Permítanme un segundo, por favor. Permítanme un momento que la aplicación quedó un poco bloqueada en este momento, pero ya estoy tratando de que reaccione.
Mientras esto sucede, por favor, les agradezco me confirmen que sí están evidenciando mi pantalla y que me están escuchando bien. ¿Me están escuchando, por favor? Confirmación, les agradezco. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Lo correspondiente a frecuencia relativa, recuerden que la frecuencia relativa es dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos. En este caso, en esta tercera columna, ¿cierto? Estoy representando las operaciones que es para calcular la frecuencia relativa, que es dividir este dato, que es 7, entre el total, que son 20, ¿cierto? El que le sigue, vamos aquí a omitir el error, porque él va a entender que es una fórmula, pero lo hemos convertido en texto para que no nos ponga inconveniente, ¿cierto? Entonces esta frecuencia relativa sale de obtener la división, ¿cierto?, de 7 entre 12, que cuando ustedes allá en sus calculadoras, en su casa, hacen la división de 7 sobre 20 nos da 0.35, cuando hacen el mismo proceso de 5 sobre 20 nos da 0.25, 6 sobre 20, 0.30 y 2 sobre 20, 0.10. Y recuerden que esto lo llevamos a valor porcentual, ¿cierto?, multiplicando por el 100%, y 0.35 por 100% nos da 35%, este nos da 25%, este nos da un 30% y este nos da un 10%, para un total del 100%. ¿Ok? Entonces en esta primera parte agrupamos los valores que toma la variable. Segundo, calculamos las frecuencias absolutas, que son las repeticiones. Y tercero, calculamos las frecuencias relativas. ¿Ok? Continuamos con uno de los pasos que ya conocemos, que es calcular el rango. Recuerden que el rango, ¿cierto?, se representa como el valor máximo que toma la variable menos el valor mínimo. Si nos vamos a este conjunto de datos, el valor máximo es 4 y el valor mínimo es 1. Entonces, en este caso, el rango sería 4 menos 1. Si las matemáticas no nos fallan, 4 menos 1 nos da 3, ¿cierto? Seguido a eso, calculamos las clases. Recuerden que las clases representan el número de barras. En este caso, recuerden que las clases se representan como la raíz cuadrada sobre el total de datos. En este caso, el total de datos es 20. Quiere decir que esto es K es igual a la raíz cuadrada de 20. Que si ustedes hacen esta operación en sus calculadoras, ¿cierto?, la raíz cuadrada de 20 nos da 4.47, ¿cierto? Que ayer, explicando el tema de la aproximación, decíamos que esto era, por redondeo, se iba al entero próximo, sería 5. Quiere decir que en este caso me salen ¿cuántas barras? 5 barras. Seguido a esto, hacemos el cálculo de la amplitud. Recuerden que la amplitud nos está representando el ancho de la barra, es decir, qué tan angosta o tan delgadita
o tan gordita es la barra o si es flaquita, ¿cierto? En este caso la amplitud. Y recuerden que la amplitud sale de dividir el rango entre las clases. En este caso recuerden que el rango nos dio 3 y la clase es la raíz cuadrada de 20. Si ustedes hacen esta operación de 3 entre la raíz cuadrada de 20, ¿cierto? Obtenemos un valor de 0.67, que en este caso esa amplitud, si lo llevamos al entero próximo, se llevaría a 1, ¿cierto? 0.6, el entero próximo está tendiendo a un crecimiento, por ende el entero próximo sería 1. Quiere decir que la barra tendrá de ancho una unidad. Hasta este momento, por favor, les agradezco si pueden abrir el micrófono y me confirman que va todo claro, que se está entendiendo, que todo se está comprendiendo. Todo claro. Gracias, Juliana. En este momento hay 6 personas conectadas. Les agradezco la participación. Permítame que hay un compañero, una compañera que me está escribiendo. Ok, entonces, gracias por la confirmación. El resto les agradezco. Recuerden opción manito arriba o, por favor, abrir el micrófono. Entonces miren que para el caso del diagrama de barras, los pasos son muy similares a los que ya hemos evidenciado en la construcción del histograma. Ahora bien, los pasos del 3 al 5 simplemente los hago para poder determinar el ancho de la barra, ya que para graficar simplemente yo lo que hago es representar, como lo describí anteriormente. Déjenme, yo hago una reducción aquí de la imagen. En la parte del eje de las X vamos a colocar las variables y en la parte de las Y o en el eje de las Y vamos a colocar las frecuencias absolutas. Quiere decir que si yo me voy acá, en el eje de las X va a estar 2, 3 y 4. Ustedes allá en sus casas lo hacen más ordenados, ¿cierto? Una mejor acomodación. Supongamos que aquí está el 2, supongamos que aquí está el 5, 6 y por acá arribita está el 7. Listo, vamos a extender un poquito aquí. En sus casas lo hacen con su
¿Qué tan angosta, anchita o flaquita estará esa barra? En el caso de que la amplitud nos dio una unidad, cuando voy a representar la variable 1, ¿cierto? Esa unidad lo que trata de decirme es que yo debo quedar que este valor de la variable quede en el centro. Si el 1 está aquí, permítanme un segundito, vamos a insertar la barra. Para que el 1 quede centrado, la barra tiene que correr 0.5 hacia un lado y 0.5 hacia el otro, para que toda la barra tenga de ancho, ¿cuánto? Una unidad. Miren qué diferencia. Quiere decir que para acá corre 0.5 y para acá 0.5, para que al momento de subir la barra quede de ancho 1 y el valor quede centrado. Recuerden que el 1 es frecuencia absoluta de 7, quiere decir que este primer dato sube hasta 7. Recuerden que ustedes trazan sus imaginarias sobre cada variable. ¿Listo? Cuando hablo de la unidad, en la amplitud, ¿cierto? Recuerden que nos dio 1. Déjenme ir amplio un poco más para que me entiendan lo que les trato de decir. Es que en la recta numérica, en el dato de la variable, en este caso el 1, debe quedar centrado. Quiere decir que si quiero que quede en el centro y este ancho tiene una unidad de 0.5 y para este lado 0.5, cosa de que la longitud total sea la amplitud de 1. ¿Entendido esa parte allí? Esto se los explico porque cuando ustedes lo vayan a representar en sus cuadernos, en sus apuntes, la amplitud me debe quedar de una unidad. En este caso, con la hojita cuadriculada, ustedes hacen el proceso de forma organizada. Ok, entonces vuelvo a reducir variable 2. Permítanme, hago la reducción aquí de la imagen. La variable 2 tiene una frecuencia hasta el 5, quiere decir que sube hasta el 5, ¿cierto? Entonces vamos a tomar otra forma. Entonces, como sigue teniendo una amplitud, recuerden que la idea es que las barras queden de la misma dimensión. Sube hasta el 5. Vamos a cambiarle el color. La segunda variable, vamos a centrarla un poquito más, ahí para que el 2 me quede bien centrado. Llega hasta el 5, vamos a bajarlo un poquito más. Ahí. Ok. Variable 3 llega hasta 6. Voy a permitirme copiar y pegar aquí. Recuerden que este sube hasta 6 y vamos a cambiarle los colores para diferenciar. Ok, esta es mi tercera variable. Que es el 3, de entrarse en las imaginarias y van a representar las barras. Y el 4 sube hasta 2. Vamos a copiarnos aquí. Variable 4 tiene una frecuencia absoluta de 2. Ustedes trazan la imaginaria. Vamos a cambiarle los colores. Ok. Y hemos representado nuestro diagrama de barra. Ahora bien, hacen falta detalles que nos ayudan a que este nos aporte la interpretación. Lo primero es que siempre en los diagramas de barra o los histogramas siempre colocamos el título. En este caso estamos hablando que esto corresponde a las solicitudes
quejas, ¿cierto? Y que adicionalmente nosotros por allá, esta barra, tenemos una frecuencia relativa que la expresamos en valor porcentual. Esto me está representando el 35%. Esta me está representando el 25%. Esta me representa un 30%. Ahí me quedo dentro del... Puede quedar dentro, puede quedar sobre, puede quedar abajo. Ya eso es, digamos, estética al momento de ustedes querer presentar. Esto es un 20, ¿no? Ah, no, un 10, perdón. Corrijo. 10%. En este caso he representado mi histograma. Perdón, corrijo, mi diagrama de barra. Recuerden que los diagramas de barra, a diferencia del histograma, las barras van separadas y se analiza cada variable de forma independiente. En este caso, esta representación de los datos, que inicialmente la teníamos por acá así, la transformamos en una gráfica que me ayude a interpretar. Ahora bien, al igual que con los histogramas, a diferencia de que ya analizaba un global de la variable, aquí tomo cada barra de forma independiente y hago su análisis respectivo. Por ejemplo, podría decir que el 35% de las solicitudes, o en los años 2020 y 2021, perdón, qué pena, que estoy un poco afectado de salud. ¿Me escuchan ahí? ¿Me están escuchando bien? Entonces les decía que en el caso del diagrama de barras se analizan cada barra de forma independiente. Les decía que, por ejemplo, si me voy a la primera barra, que es la más alta, yo podría decir que en las empresas o en la empresa que se realizó el estudio en los años 2020 y 2021, el 35% de las veces corresponden a una queja, el 25% de las veces corresponden a dos quejas, el 30% de las veces corresponden a tres quejas y el 10% de veces corresponden a cuatro quejas. También podría analizar en un momento particular, en unos años en particulares, cómo ha sido el comportamiento de una variable que en este caso son el número de solicitudes o de quejas en una entidad. Y podría decirle al gerente o a la parte de atención al cliente que debemos mejorar. En este caso, tocaría analizar, y si queremos ahondar un poco, porque miren que aquí estamos representando a nivel anual cómo ha sido el comportamiento en 2 años que se están comparando, podríamos llevar también o analizar mes a mes cómo es el comportamiento de las quejas y profundizar un poco más, que cuando tengamos esa información nos ayude a tomar decisiones. Ya revisaremos qué estará pasando con la atención en las empresas, qué estrategias estamos utilizando para capturar clientes o si está faltando brindar información. Entonces miren que transformar los datos en una representación que me ayude a tomar una decisión es vital en toda organización. Y ustedes de pronto desde su área, sea que estudien asistente administrativo o sea que sean de mercadeo o sea representativa, nos ayudará, uno,
de forma rápida a entender cómo está haciendo o cómo se está compartiendo cada proceso de la organización. Dos, podría analizar cualquier... ¿Si me escuchan? ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Consulto, ¿me están escuchando? ¿Dudas o preguntas hasta este momento? ¿Todo claro en la construcción del diagrama de barras? Por favor, abran los micrófonos. Sí, claro, profesor. Claro que sí, profesor. Gracias, compañero, por la confirmación. Ok, entonces, si todo está claro, gracias a los que me confirmaron, vamos a pasar a la construcción de los diagramas circulares. Permítanme, ya les presento.
confirman por favor que ya están observando la ventana? Alguien que me confirme que ya está observando la ventana, por favor. Sí, profesor, ya se ve Excel. Gracias, compañero, por la confirmación. ¿El resto de compañeros? Ok, gracias a los que me confirmaron. Sí, profe, ya se ve. Entonces, de forma similar, para construir el diagrama circular, como lo hemos hecho con los anteriores, vamos a realizar el paso a paso. Les recuerdo que este material en su plataforma Q10, que de igual manera ustedes los videos o lo trabajado aquí se irá cargando en la plataforma, y si existen algunas dudas, pues digamos, recuerden que estos son los espacios para revisar. La idea es finalizar hoy con el diagrama circular, montar una actividad, un taller, y en la sesión de mañana poder continuar con la... Entonces, para el diagrama circular, las características que nos ofrece el diagrama circular nos muestra cómo una variable, digamos, dentro de mi población objetivo, se dispersa, se fracciona o de alguna otra manera toma representación las características que éste me presenta. En otras palabras, de manera similar como se presenta en el diagrama de barra o como se analiza en el diagrama de barra, en el diagrama circular también se analiza la variable de forma independiente, cada porción o cada parte de cómo de un gráfico circular a través de una circunferencia, cómo voy analizando o cómo ha sido el comportamiento de esa variable dentro de un grupo de estudio o una población objetivo. ¿Ok? Entonces, hay un ejemplo bastante particular que nos dice que hay una empresa se ha identificado que la improductividad laboral obedece a que las personas pasan en redes sociales, hay un tiempo perdido o improductivo por idas a la cafetería, a la cocina, por desplazamiento a la zona de sanitarios, a charlas o conversaciones entre dependencias, y una parte que obedece a llegadas tarde. Entonces, ojo, ¿cuál es mi variable aquí? La improductividad laboral. Y dentro de esa improductividad laboral encontré esta otra serie de características que me representan o que toman peso dentro de esa improductividad laboral. ¿Me hago entender?
Entonces, si empezamos a comprender un poco, el diagrama circular tiende a utilizarse un poco más para representar variables de tipo cualitativo, es decir, características o cualidades que tienen la variable. En este caso, en ese estudio, las redes sociales tienen una frecuencia absoluta o una repetición, es decir, cuando hicimos la investigación, el estudio en la empresa, que básicamente de todo el personal, 60 se dedican a perder el tiempo o a ser improductivos por el uso de las redes sociales, 125 en temas de cafetería, 150 en temas de baño, 144 en temas de charla y 120 en llegadas tarde. Para un total de mi población analizada de 599, que básicamente recuerden que sale de sumada estos valores de que son la frecuencia, ¿ok? En la construcción del histograma, revisando, los tres primeros pasos son similares a lo que es construcción de histograma y construcción de diagrama de barra. En ese orden de ideas, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a realizar la representación del diagrama circular es primero agrupar la variable. De la representación del diagrama circular a través de una circunferencia que se llama calcular los sectores, es decir, calcular la porción que me está representando esa característica particular de mi variable dentro de todo, en otras palabras, como dentro de la improducción, ¿cierto? Entonces miren que la primera parte, que sería paso 1 y 2, que en este caso es el paso 1, para este caso, ya para este caso el ejercicio me está entregando los valores que toma la variable y sus frecuencias absolutas, ¿cierto? O sea, esta primera parte o este primer paso ya está hecho porque el ejercicio me lo entrega. Si no me lo entregara, pues me tocaría, como lo he realizado en los casos anteriores o en los ejemplos anteriores, que me toca mirar qué valores toma la variable y mirar de esos valores cómo se repiten dentro de mi estudio. Permítanme un segundito. Ok, continuamos y retomamos. Entonces les decía que el primer paso, que es agrupar los valores de la variable y sus frecuencias absolutas, ya me los entrega. Frecuencia relativa, recuerden que la frecuencia relativa sale de tomar la frecuencia absoluta entre el total de los valores. Quiere decir que esta sale de 60, ¿cierto? Esto entre n. El segundo es dividir esto entre n. Es decir, para cada variable calculamos su frecuencia relativa. Recuerden que para este caso
yo me apoyo en la hoja de cálculo que me permite hacer y aplicar las fórmulas y que este me represente de una otra manera los valores. Entonces, este tercer paso, en este caso, para este caso, paso 2, calculamos la frecuencia relativa, que ya saben que este valor sale de dividir 60 entre 599, 125 entre 599 nos da 0.25. El paso 3 corresponde a los sectores. Y los sectores están dados por una fórmula, que sería 360 por la frecuencia relativa. ¿Ok? Quiere decir, este tercer paso, para completar y calcular en mi circunferencia o a qué parte toma o a qué porcentaje toma, se calcula bajo una fórmula que es cada sector, en este caso mi sector 1, igual 360 que me lo entrega la fórmula por mi frecuencia relativa, que en este caso sería 0.10. Mi segundo sector sería, manejando la fórmula, 360 por 360 que está de la fórmula por 0.25. Mi sector 4 0.24 y mi quinto sector, que representa las llegadas tardes, sale de multiplicar 360 por 0.20. Esto, una vez lo encontremos, como el paso o la fórmula me da que esto equivale a los grados, ¿cierto? Al ustedes multiplicar 360 por 0.10 nos da, miren que acá yo en la fórmula lo tengo, 360 por 0.10 nos da 36.1. Si multiplicamos 300.1, 360 por 0.25 nos da 90.2 y así hasta el resto. Esto corresponde a los grados, quiere decir que estos son 36 grados, 75 grados, 90 grados, 86 grados y 72 grados. Hasta esto. ¿O alguna duda o alguna pregunta? Para que ustedes me entiendan un poco lo que voy a hacer ahora. Entonces aquí, para representar el diagrama circular, ustedes allá en su casa debieron conocer un instrumento, o de pronto cuando estaban en octavo, noveno, era una reglita que se llamaba el transportador, ¿cierto?
esa reglita, es cierto que simplemente yo coloco la reglita y ustedes allí, ella marca los grados. Si no, hacemos esta siguiente técnica. Yo tengo aquí representada una circunferencia, ¿cierto? Y yo sé que arranca en 0, aquí está 90 grados, 180, 270 y la vuelta con 60, ¿cierto? Voy a permitirme copiar la circunferencia al lado. Entonces, aquí está el 0. Si aquí está la mitad que es 45, 36 debe estar como por aquí, ¿no? Y lo que hago es tratar de representar, ustedes allá con la regla, con el transportador, ustedes lo hacen y lo organizan. ¿Qué hicimos aquí en este momento? Yo sé que mi primer sector ocupa 36 grados dentro de la circunferencia. Eso es lo que estoy representando aquí con este primer sector. Quiere decir que aquí va el sector 1, que equivale a, en este caso, 36.1 grados. Qué pena, corrijo, 36.1 grados. Pero que si yo transformo esta frecuencia relativa en valor porcentual, esta primera parte equivale a un 10%, esta segunda a un 21, un 25, un 24 y un 20, ¿cierto? Quiere decir que este primer sector que yo estoy representando aquí, ustedes allá en su casa lo hacen mejor, repito, equivale a un 10%. Y ese, a su vez, corresponde a las redes sociales. Ustedes allá con color señalan, sombrean, aquí colocan el 10%, o como les estaba poniendo yo ahorita rato, o que lo vieron allí, yo hago el cuadrito de texto y digo, esto es un 10% y equivale a las redes sociales. ¿Cierto? Y ella, en este caso, le voy a quitar el formato a la forma para que no tenga nada. Insisto, ustedes en sus casas tomarán la herramienta, la regla y lo harán de mejor forma. Yo aquí lo estoy utilizando como para efectos de representar. Quiere decir que ya este primer sector lo representé. Ahora este segundo sector representa 75 grados. Como ya ocupé un primer sector, es decir que esta línea donde finalizó los 36.1 grados, ahorita para el segundo sector se me convierte en mi cero, ¿cierto? Y si usted ubica la regla ahí, como si estos fueran los ceros rotando mi eje, si yo quiero representar 75 grados, quiere decir que por aquí está 90, 75. Hagamos que este
mi cero y yo voy a abrir por aquí. Si este es mi, yo sé que 75, aquí está la mitad, 45, la mitad por aquí. Hagamos de cuenta que ese segundo allí, y este sería mi sector número 2, que equivale a 75.1 grados al mismo tiempo. Eso corresponde a un 21%, que esa productividad laboral se da por la cafetería, ¿cierto? Insisto, lo presentando cada uno de ellos. Siguiendo de la misma manera, ahora finalizando mi segundo sector, donde finaliza, este se me vuelve a convertir en mi cero y debo representar 90.2 grados. Ahí voy a volver a copiar, voy a pararlo ahí un ratito, abre a 90, supongamos que me da allí. Ustedes allá con la regla, insisto, lo harán mejor y este será mi sector 3, que representa 90.2 grados, que a su vez representa el 25%, y esto dentro de la variable improductividad, ¿cierto? Si lo vamos aquí, representa grados, eso a su vez equivale al 24%, y eso corresponde a las charlas, ¿cierto? Ya lo que resta Ya lo que nos resta, pues representar el último sector, el sector número 5, que corresponde a 72.1 grados y equivale al 20%. Ya pues aquí, por descarte, por decirlo de alguna manera, este sector 5 son los 72.1 grados. Para completar mi circunferencia, eso equivale al 20%, y representará las llegadas tardes. Ustedes, insisto, ya colorean cada una de estas partes, ponen los porcentajes, no es necesario colocar los grados, porque ya están representados en la proporción o la fracción que estamos tomando de cada una de las variables dentro de la circunferencia. ¿Dudas o preguntas hasta allí?
¿Preguntas hasta allí? ¿O todo claro? Por favor, para que me confirmen. El resto de los compañeros. Ok, les agradezco la confirmación. Entonces, generalizada. Que todas las evidencias deben estar cargadas en la plataforma. Recuerden adicional que ya todas las sesiones de trabajo que vamos a desarrollar están en su plataforma, por ende no hay excusas para que no vayan revisando y por allí vayamos trabajando lo pertinente. En el día de mañana vamos a trabajar lo correspondiente a medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central, que son moda, promedio y mediana, lo trabajaremos para datos agrupados y para datos no agrupados. Espero que podamos por lo menos trabajar datos. Entonces finalizamos nuestra sesión aquí, si no hay duda. No hay preguntas.